Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Raúl Córdoba, soy jefe asociado de hematología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid, donde además soy el coordinador de la unidad de linfomas. Y es para mí un honor estar aquí en esta reunión esta mañana para hablaros sobre el manejo práctico de los anticuerpos biespecíficos en el linfoma difuso de células B grandes. Para comenzar, es importante que conozcamos cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos porque van a ser la consecuencia de los eventos adversos que nos vamos a encontrar en nuestros pacientes. Y como vamos a jugar con los linfocitos T del paciente, recuerden que los anticuerpos monoclonales biespecíficos también se llaman T-cell engagers o redireccionadores del linfocito T hacia la célula tumoral. Nos vamos a encontrar ciertas similaridades con los CAR-T, porque ambos lo que van a hacer va a ser juntar, aproximar las células T de los pacientes a la célula B tumoral. Se va a producir una activación del linfocito T y por lo tanto se van a liberar citoquinas y productos que van a producir citotoxicidad directa como granzima y perforina. Y además se va a producir la muerte del tumor inducida por los linfocitos T, como bien aparecen en las imágenes de las similaridades. Pero son productos diferentes, son medicamentos diferentes y presentan diferencias. Y entre ellas, la unión. Todos saben que los linfocitos CAR-T lo que tienen es un receptor antigénico quimérico que está en la membrana del linfocito T y reconoce directamente al linfocito B tumoral. Y en cambio, los biespecíficos lo que hacen es aproximar, es una molécula de unión que por un lado se une y activa al linfocito T a través del CD3 y por otro lado se une a través del CD20 al linfocito B tumoral. Y otra de las diferencias es que en los CAR-T, como bien saben, los linfocitos T del paciente tienen que extraerse, tienen que realizarse una aféresis, manipularse ex vivo y expandirse ex vivo. Y con los anticuerpos biespecíficos todo esto se hace in vivo dentro del paciente. Por lo tanto, esta activación de los linfocitos T, que van a ir mediada por los anticuerpos biespecíficos, van a tener unas consecuencias de eventos adversos que los hematólogos no estamos acostumbrados a manejar con las inmunoterapias, las quimioterapias o las terapias moleculares dirigidas que teníamos hasta ahora. Y uno de ellos, el más importante, porque es el más frecuente y tenemos que conocer, es el síndrome de liberación de citoquinas. Es algo que no está relacionado únicamente a la terapia con linfocitos CAR-T, sino también con los anticuerpos monoclonales biespecíficos. Y les voy a traer los resultados de los eventos adversos que nos vamos a encontrar con los dos anticuerpos monoclonales que tenemos aprobados tanto por FDA como por EMA para el tratamiento del linfoma difuso de células B grandes, que es epcoritamab y glofitamab. Con respecto a epcoritamab, los datos que tenemos provienen de este ensayo clínico del EPCORE NHL1, en el cual hemos participado en nuestro hospital, y vemos cómo el síndrome de liberación de citoquinas aparece en aproximadamente el 50% de los pacientes. Algo importante es que la mayoría de las ocasiones es grado 1-2, ahora veremos, aprenderemos cómo hacer la graduación, y en muy poquitos pacientes vamos a tener un evento adverso grado 3. Pero es algo que tenemos que conocer porque, como ven, aparecen en la mitad de los pacientes. Y el segundo evento adverso importante que tenemos que manejar y conocer es la neutropenia, aunque aquí es cierto que los hematólogos estamos mucho más acostumbrados por las neutropenias que inducen otros tratamientos que utilizamos en nuestros pacientes con linfoma difuso de células B grandes. Algo relevante es que el perfil de seguridad de estos dos anticuerpos biespecíficos de epcoritamab y de glofitamab es diferente y tenemos que conocerlo. Con respecto a epcoritamab, vemos cómo eventos adversos graves aparecen en grado 3 o superior en el 0% de los pacientes. Es decir, es muy raro que nos encontremos un evento adverso grave relacionado con el tratamiento. Y con respecto al CRS, pueden ver en la tabla de abajo, recuerden que va a aparecer alrededor de la mitad de los pacientes y la gran mayoría va a ser grado 1. Y ahora veremos cómo grado 1, por definición, únicamente es la aparición de fiebre de más de 38 grados centígrados. Y es muy frecuente que ocurra un CRS grado 2 o superior. Importante que tenemos que saber es que la gran mayoría de los eventos adversos CRS es grado 1, que es muy predecible a diferencia del CAR, que pueden aparecer a lo largo de todo el periodo del ingreso. Con los biespecíficos suele ocurrir con epcoritamab
En las primeras 24 horas desde que lo administramos, pueden ver que la media de aparición desde que se recibe la primera dosis son 20 horas. Se resuelven prácticamente el total de los pacientes y se suele resolver en menos de 48 horas. Y algo importante es que al ser más leve y al durar menos tiempo, suelen requerir los pacientes menos uso de tocilizumab y de corticosteroides. Con respecto a tocilizumab, tan solo el 14% de los pacientes lo necesitaron en este ensayo clínico. Y son datos que tenemos que conocer porque van a ser diferentes el perfil de seguridad con glofitamab. Y con respecto a la discontinuación por eventos adversos, la vamos a encontrar en menos del 1%. Algo importante con epcoritamab es que los eventos adversos pueden aparecer en cualquier momento de la escalada de dosis, que como ven, una de las estrategias para minimizar el CRS es hacer este priming. Primera dosis 0,16 miligramos, segunda dosis 0,8, tercera dosis 48 y la segunda dosis completa de 48 miligramos. Y pueden ver cómo es con la primera dosis completa de 48 miligramos cuando aparece fundamentalmente este CRS que repito, en la mayoría de las ocasiones es grado 1, 2 y es muy infrecuente, menos del 3% de los pacientes que experimenten una toxicidad grado 3. Y esto viene a contrastar un poco con el perfil de seguridad de glofitamab. Se hipotetiza que glofitamab, por su mecanismo de acción de dos residuos de unión al CD20 y uno al CD3, puede ser más eficaz a la hora de activar al linfocito T y esto se traduce en un mayor porcentaje de eventos adversos como es el CRS. Y si antes íbamos a tener con ipcoritamab en el anterior ensayo clínico un 50% de CRS, con glofitamab en este ensayo clínico se comunicaron hasta un 62% de CRS. Y es importante ver que nos encontramos hasta 5%, 8 pacientes de este ensayo clínico que fallecieron por un evento adverso y llegaron a la discontinuación por un evento adverso relacionado con glofitamab en el 3%, cuando con epcoritamab era inferior al 3%. Luego parece que esa mayor activación de los linfocitos T conlleva mayor riesgo de CRS. ¿Cuándo aparece el CRS? Pues a diferencia de epcoritamab, que aparece con la primera dosis completa en ciclo 1, día 15, con glofitamab puede aparecer desde la primera dosis. También hay una estrategia de mitigar el CRS con un priming o rampa. Aquí vamos a comenzar con 2,5 miligramos, 10 y 30 miligramos, y ya es con esta dosis con la que nos vamos a encontrar el mayor riesgo de CRS, con la primera administración y es máximo en estas dos primeras dosis y hasta en el 50% nos vamos a poder encontrar estrés síndrome de liberación de citoquinas. Como sabemos que es más frecuente con glofitamab, en este ensayo clínico se han tratado de identificar algún score pronóstico para identificar a los pacientes de mayor riesgo. Y como ven, el primer score que se determinó era pacientes mayores, en este caso de 65 años, LDH elevada, el tener un recuento elevado de leucocitos en sangre periférica, enfermedad avanzada, estadio 3-4 de Arbor, alta masa tumoral, en este caso calculado por la suma de los diámetros y de los perpendiculares en los ganglios linfáticos y en la suma de todos sus productos, pacientes con comorbilidad cardíaca, infiltración de médula ósea por el linfoma difuso de células grandes o su expresión en sangre periférica. Y esto hace que se pondere y se realice una puntuación, un score. Por lo tanto, aquellos pacientes que tienen una puntuación de 5 o superior son de alto riesgo. Se ha tratado de simplificar con este score que se llama 5P, de 5 puntos, en el cual vamos a eliminar estas tres condiciones de más abajo y el punto de corte en este caso serían 4. Por lo tanto, cuando usemos glofitamab, vamos a poder utilizar este score de predicción de riesgo de CRS. Tengo que decir que este score no se ha testado en pacientes con epcoritamab, por lo tanto no debemos de pensar que vaya a ser útil. Recuerden que con epcoritamab la aparición de CRS es diferente a la aparición de glofitamab. Y en cuanto a su fisiopatología, pues todo se debe a la activación del linfocito T. El biespecífico se va a unir al linfocito T a través del CD3, va a activar toda la vía de señalización del TCR, del receptor de la célula T, y el linfocito T va a liberar interferón gamma
y TNF-alfa, que esto va a hacer que se retroalimente el mismo y a otros linfocitos T de alrededor y se produzca una mayor secreción de citoquinas proinflamatorias, sobre todo interleuquina 1, 6, 8, 10 y MCP1. A día de hoy no tenemos que medir ninguna de estas citoquinas, es algo que no es práctica habitual y no tenemos que hacerlo ni para ver la severidad del CRS, ni para prevenirlo, ni para monitorizar el tratamiento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el CRS puede ir desde signos leves, que es lo más común que nos vamos a encontrar, que incluye siempre la fiebre. No hay CRS sin fiebre. Además de la fiebre, nos podemos encontrar fatiga, cefaleas, artralgias, mialgias, algo parecido a una gripe. Y esto puede evolucionar a un síndrome de inflamatorio sistémico, o también llamado SIRS, en el cual además de tener una fiebre puede aparecer hipertensión, fuga capilar, edema pulmonar, disfunción cardíaca o incluso fallo multiorgánico. Y la frecuencia de aparición de los anticuerpos específicos es muy similar a la de los CAR-T, aunque discretamente inferior. Pero quiero recordar que el CRS es algo que tenemos que esperar cuando tratemos a nuestros pacientes con anticuerpos biespecíficos porque van a aparecer alrededor del 50% de nuestros pacientes. Y cuando aparece, algo muy importante que tenemos que aprender los hematólogos es hacer una gradación. Y para la gradación, la recomendación internacional es seguir los criterios de la Sociedad Americana de Trasplante y Terapia Celular, la ASTCT. Y aquí están los consensos, los criterios de consenso. Recuerden que para grado 1 siempre tiene que aparecer fiebre y tiene que aparecer en todos los grados. Grado 2 es cuando aparece o bien hipotensión, que no necesita aminas vasoactivas, solo la podemos tratar con fluidos intravenosos, o desaturación, una hipoxemia por debajo de 90% de saturación de oxígeno que obligue a un aporte exógeno de oxígeno a través de unas gafas nasales. Grado 3 es cuando la hipotensión requiere aminas vasoactivas o la hipoxia ya necesita una mascarilla con alto flujo de oxígeno. Y el grado 4 es cuando la hipotensión requiere al menos dos aminas vasoactivas, habitualmente dopamina y noradrenalina, y la hipoxia obliga a la intubación orotraqueal y a la ventilación mecánica. Es algo muy sencillo. Al principio siempre se recomienda llevarlo en una tabla o tenerlo fácilmente localizado en las salas de visita de los pacientes, aunque luego realmente es cierto que es muy fácil que nos lo aprendamos. Algo para mitigar el CRS, como sabemos que es muy frecuente, lo que es muy importante y se recomienda en el caso concreto de epcoritamab es que el paciente esté muy hidratado y que los días previos a la administración de epcoritamab tenga una adecuada repleción de volumen y haga una adecuada ingesta hídrica entre 1,5 y 3 litros de líquidos al día, que puede ser oral. Algo muy importante es la premedicación con paracetamol, antihistamínicos y corticoides. Y lo que hemos aprendido es que el mejor corticoide para cualquier biespecífico es la dexametasona. Inicialmente podíamos usar prednisolona, pero hemos aprendido que lo que debemos hacer es dexametasona, 15 miligramos orales o intravenosas. En el caso de epcoritamab, una hora previa a la administración del epcoritamab, como saben que es subcutáneo, y luego se continúa hasta 4 días más después de la administración de epcoritamab con las 4 primeras dosis en el primer ciclo. Y la siguiente estrategia es la rampa que les he contado anteriormente. Primer día 0,16 miligramos, segundo día 0,8, tercera dosis 48 miligramos, cuarta dosis en la cuarta semana es la segunda dosis completa, 48 miligramos. Esto es lo que vamos a denominar ciclo 1 y lo que es recomendable es que con la primera dosis completa hospitalicemos al paciente entre 24 y 48 horas para monitorizar al paciente porque es cuando hay mayor riesgo de síndrome de síndrome de liberación de citoquinas y por lo tanto una actuación médica urgente. Y como les he contado anteriormente, resultados del manejo de este riesgo de síndrome de liberación de citoquinas, importante utilizar la dexametasona una hora antes de la premedicación de las 4 primeras dosis y luego como profilaxis los 3 días siguientes a la administración las 4 primeras semanas, es decir, es durante un mes el paciente va a recibir mucha dexametasona, adecuada administración, repleción hídrica
y evitar que no se tome el fármaco antihipertensivo si el paciente es hipertenso y toma medicación para controlar la tensión. Y con esto lo que hemos visto es que con la primera dosis completa, la primera full dose, se reduce drásticamente el riesgo de CRS. Y vamos a pasar de tener un 50% a tener un 20% de CRS y la gran mayoría leve grado 1 con fiebre, que como ahora veremos, manejaremos básicamente con antipiréticos, con paracetamol. Algo diferente ocurre con glofitamab, como les he dicho, in vitro parece que activa de una forma más rápida y más intensa los linfocitos T y tienen más CRS. También hemos aprendido que el corticoide de elección es la dexametasona. Aquí glofitamab solo se administra la dexametasona como profilaxis una hora antes de la administración de glofitamab, que a día de hoy es intravenoso, a diferencia de epcoritamab, que es subcutáneo y no necesita más corticoides a diferencia de epcoritamab que sí lo necesita. Y con el uso de Dexa obligatoria pasamos de tener un CRS de un 68% a un 47%. No se reduce tanto, pero vamos a disminuir el riesgo de síndrome de liberación de citoquinas. ¿Cómo vamos a manejar los biespecíficos? Pues en el caso de epcoritamab siempre vamos a parar el tratamiento hasta que el paciente se recupere y únicamente no vamos a continuar, vamos a discontinuar el tratamiento cuando tenemos un CRS grado 4, cosa que recuerden que solo ocurrió en menos del 1% de los pacientes. Si aparece grado 1, que es fiebre, la recomendación inicial es tratamiento con antipiréticos, con paracetamol, con adecuada hidratación, y ya solo si el antipirético no consigue manejar la fiebre, recomendamos administrar nueva dosis de dexametasona y considerar en ciertos casos el uso de tocilizumab. Y solo se recomienda el uso de tocilizumab cuando es un grado 2 o superior. Y recuerden que en el ensayo de epcoritamab solo se necesitó tocilizumab en el 15% de los pacientes, pero es algo que tenemos que saber para tener disponible el epcoritamab en nuestra sala donde tenemos hospitalizado al paciente y no tener que estar buscando a altas horas de la madrugada dónde está el tocilizumab porque nuestro paciente nos lo necesita. Y el segundo evento adverso que es relevante y que tenemos que conocer es el síndrome de neurotoxicidad asociado a las células efectoras e inmunes. El acrónimo se llama ICANS. Y esto se debe a que las citoquinas que se van a liberar cuando activamos al linfocito T van a alterar la barrera hematoencefálica y esto va a producir un daño en tanto en la microglía, que como saben es parte protectora de las neuronas, y finalmente acaban en daño neuronal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, puede ir de nuevo desde una forma leve a neurotoxicidad. Si lo mismo el CRS se define por fiebre, el ICANS, la neurotoxicidad, se define por la presencia de afasia. Es algo típico y muy característico, la dificultad del paciente en nominar y en emitir lenguaje. Algo que también podemos evaluar es la disgrafia. El paciente tiene dificultades para escribir una frase y temblor. Y puede evolucionar a algo tan severo como obnubilación, estupor, coma, convulsiones, edema cerebral, que es algo tremendamente infrecuente en menos del 5% de los pacientes. Únicamente hay que saberlo por si ocurre, poder atribuirlo al biespecífico. De nuevo, algo más frecuente que ocurre con los CAR-T, que puede ocurrir alrededor del 30% de la neurotoxicidad con Axicel, aquí ocurre en menos del 5%. Para graduarlo, el consenso del ASTCT lo hacemos con el score AIS, el score ICE. Y como ven abajo, es muy sencillo porque tenemos que evaluar si el paciente está orientado en año, mes, ciudad y hospital. No es necesario que esté orientado en el día. Nominar, tiene que nominar 3 objetos, tiene que obedecer órdenes sencillas, tiene que escribir una frase. Aquí también nos sirve para ver si existe disgrafia, tiene que prestar atención y le podemos decir que nos cuente de 100 hacia atrás, de 10 en 10, y le vamos a dar una puntuación y en función del score ICE vamos a poder darle una puntuación de graduación que nos va a guiar en la terapia. Al principio vamos a ser muy rigurosos con el score ICE, pero es cuando el paciente va a tener algo muy leve y solo va a tener una afasia, como les he contado, que es lo más frecuente, va a tener un grado 1, por lo tanto no vamos a tener que hacer de forma rutinaria tanto score ICE, pero al principio sí recomiendo que se haga. Y como les he contado, con los CAR-T es muy frecuente encontrar la neurotoxicidad, sobre todo con Axicel, 30% de grado 3 o superior.
súper infrecuente, tremendamente infrecuente con los biespecíficos, menos del 5%, pero es algo que tenemos que conocer. Y aquí, a diferencia de los CRS, que lo vamos a discontinuar de forma permanente cuando es grado 4, con los ICANS lo vamos a discontinuar si ya aparece un ICANS grado 3. Y con el grado 1 o 2 lo vamos a parar hasta que se resuelva. Importante es que si el paciente convulsiona, el fármaco de elección es levetiracetam y recomendamos el tratamiento de los ICANS con corticoides, con dexametasona a dosis de 10 miligramos cada 12 horas o 20 al día. Y no recomendamos el uso de tocilizumab, salvo que el ICANS se acompañe de un CRS y usemos el tocilizumab para el tratamiento del CRS. Porque se ha visto que con tocilizumab, al bloquear la interleuquina 6, lo que va a hacer va a ser incrementar mucho los niveles en sangre y puede empeorar el ICANS. Por lo tanto, si hay CRS, podemos administrar tocilizumab. Si no hay CRS, no recomendamos usar tocilizumab. Y si no responden a dexametasona, las alternativas son altas dosis de metilprednisolona como 1000 miligramos al día intravenosa o otros inmunosupresores como los anti-interleuquina 1 como el anakinra. Para concluir, les traigo este trabajo publicado este año en el cual aparece un manejo tremendamente sencillo de los anticuerpos biespecíficos en vida real, porque al fin y al cabo los que hemos aprendido el manejo de los biespecíficos ha sido en ensayos clínicos, pero ahora tenemos que aprender a usarlos en vida real. Y aquí es muy importante que sigamos estas recomendaciones que han sido publicadas este año. Les aconsejo que se descarguen, que bajen este trabajo y que lo monitoricen. Y ya para finalizar, como conclusiones, los eventos adversos van a ser específicos de los anticuerpos biespecíficos, aunque se comparten con los CAR-T. Sobre todo tenemos que conocer el CRS y los ICANS, mucho más infrecuente que con los CAR-T, pero hay que conocerlos para manejarlos. El CRS es el evento adverso más frecuente y a diferencia de los CAR-T, es muy predecible, es decir, sabemos cuándo va a aparecer y por eso hospitalizamos al paciente para monitorizar. Recuerden que con glofitamab con la primera dosis, con epcoritamab con la tercera dosis, con la primera dosis completa. Y algo muy importante es que tenemos que vigilar bien al paciente, educar bien al paciente y a sus familiares, porque en 24 o 48 horas el paciente puede irse a casa. Es muy infrecuente que aparezca la neurotoxicidad o los ICANS, pero el paciente y la familia tiene que estar informado para identificarlo de forma precoz y que venga el paciente al hospital para su control precoz, porque esto al final es una tormenta de citoquinas. Cuanto antes paremos la tormenta, antes llegará la calma. Y ya sin más, muchas gracias. Aquí les dejo mis datos de contacto, mi dirección de email y mi cuenta de X o Twitter, por si quieren estar informados sobre linfoma, hematología y anticuerpos biespecíficos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia, por aceptar la invitación también del Grupo GEL para participar de este evento. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas y a los comentarios del grupo. El doctor Virgilio dice, muchas gracias, doctor Córdoba. Otra diferencia entre el Glofi es por el tiempo limitado, en cambio el EPCO se usa hasta progresión. Em, Utiliza Ovinu también antes del Glofitamab. El doctor Francis dice, excelente, Raúl Córdoba, gracias por la presentación. Después el doctor Vilela dice que en México ya tienen EPCO y han tratado pacientes. El doctor Sandoval comenta sobre la app, que es bastante útil para poder hacer el cálculo CRS ICAMS. Em, He puesto, hola, buenas tardes a todos desde Madrid. He puesto en el chat cómo se llama la app para que se la puedan descargar, es gratuita. He puesto cómo se llama en la App Store, supongo que se llamará igual en Android y es tremendamente útil, como ha hecho el doctor Sandoval. El doctor Carlos León dice es un tema muy pertinente y felicita también por la presentación. El doctor Vilela dice la diferencia entre CRS entre Glofi y EPCO es porque el Glofi, el CRS es la primera aplicación es intravenoso y el EPCO la dosis full recién es en la tercera semana y es subcutáneo y la DEXA posterior a la aplicación del EPCO subcutáneo definitivamente muy útil, 0 grado 2-3 han tenido en su experiencia y ambos causan hipogamaglobulinemia y un mayor grado de infección y más cuando usaste previamente bendamustine. En su experiencia, ¿cómo va con eso, doctor?
Una de las hipótesis, además de la que ha hecho el doctor Vilella sobre el riesgo de CRS, es que no he profundizado en el diferente constructo de cómo es el anticuerpo biespecífico. Glofitamab tiene dos puntos de unión al CD20 y un punto de unión al CD3, es decir, la ratio es 2:1, a diferencia del resto de los biespecíficos que es 1:1. Hay una unión al CD20, una unión al CD3 y se hipotetiza que esta doble unión, esta ratio 2:1 al CD20, hace que sea mucho más activa lo que es la activación del linfocito T. Y ya con muy poquita cantidad, como la primera dosis de 2,5 miligramos, es suficiente para activar al linfocito T. Algo en lo que se pensaba era que al tener que diseñar una rampa de 2 semanas, es decir, día 1, día 8, día 15, hasta llegar a la primera dosis completa, podíamos tener la sensación de que no estábamos todavía tratando a los pacientes, porque todavía no habíamos llegado a la primera dosis completa. Pero con los dos ya hemos visto, tanto con EPCO como con Glofi, que ya se activa el linfocito T desde la primera microdosis que estamos poniendo, luego ya estamos tratando al paciente desde la primera dosis. Entonces, en parte una razón es la vía intravenosa con el Glofi, pero por otro lado es porque in vitro parece que es más activo a la hora de despertar y activar a los linfocitos T. Por eso de ahí parece que hay más CRS que con EPCORI. Ok. La doctora María Alejandra dice que está muy práctica la conferencia y pregunta, ¿el uso de antivirales, antibióticos preventivos, usted lo administra? Y si podría comentar, en cambio, toxicidades a largo plazo, es decir, pasado el tiempo para Glofi e infecciones por administración continua con EPCO. Esa es una excelente pregunta en el trabajo que les he puesto al final de manejo. No solo aparece el manejo de los eventos adversos como en CRS, sino cómo se debe de hacer todos los cuidados de soporte. Es mandatorio hacer terapia con profilaxis antivírica con aciclovir y terapia antineumocitis con cotrimoxazol. Es mandatorio. Estos pacientes van a tener una linfopenia muy severa. No solo vamos a eliminar los linfocitos B tumorales, sino también los linfocitos B circulantes, pero es que además los linfocitos T, cuando se activan y van a hacer la citotoxicidad contra el tumor, también se van a destruir. Entonces vamos a tener también una linfopenia T tremendamente severa. Por lo tanto, durante todo el tiempo se recomienda mantener esta profilaxis. Y luego, en mi experiencia, yo también, lo mismo que hago con bendamustine, monitorizo el recuento CD4 de los pacientes como si fuera un paciente con infección por VIH y solo suspendo la profilaxis cuando superan los 200 CD4 por milímetro cúbico. Esto es una práctica que hacemos nosotros en nuestro centro, pero sí es cierto que durante el tratamiento sí se deben de realizar estas profilaxis. ¿Y cada cuánto hace el control del CD4? Lo hacemos, o sea, durante el tratamiento va a estar en tratamiento con ellos, entonces no tenemos por qué monitorizarlo. Al finalizar el tratamiento, sí controlamos los CD4 para ver cómo están al final del tratamiento con Glofi, que como saben es un tratamiento de duración fija, que dura un año el tratamiento, y me planteo suspenderlo cuando los CD4 están por encima de 200. Entonces, cuando acabamos con Glofi, hacemos el recuento cada vez que el paciente viene a la consulta, cada 3 meses habitualmente. Ok. La otra, Oliver pregunta, excelente conferencia. En su opinión, el linfoma se las ve en adulto mayor fit. ¿Sería prudente elegir como biespecífico el epcoritamab? Esa es una pregunta que todavía es muy buena pregunta, Carolina. No tenemos todavía respuesta de cuál va a ser mejor. Lo que sí sabemos es que los dos son seguros y eficaces. Es decir, que a día de hoy el elegir uno u otro yo creo que va a depender de las características del paciente. Les he presentado un score predictor de CRS que solo es aplicable a Glofi. Es decir, creo que al final muchos me preguntan o nos hemos preguntado, ¿realmente necesitamos tantos anticuerpos específicos que aparentemente pueden ser similares? Pues la respuesta es que sí, los necesitamos porque todos son diferentes por muy parecidos que parezcan. El score de predicción de CRS solo aplica a Glofi, no se ha validado en EPCORI. Luego, si yo tengo un paciente mayor, fit, puede ser candidato a cualquiera de los dos. Pero si es un paciente mayor que no es fit, si es de muy alto riesgo de CRS,
sabemos que no va a tener una buena reserva funcional para enfrentarse a esa hipotensión o a esa desaturación, entonces a lo mejor me planteo una estrategia con menos riesgo de CRS, entre ellos podría ser el EPCORI, pero son percepciones subjetivas que todavía tenemos que obtener más información de los estudios que están en marcha, pero si el paciente mayor y es fit, sería candidato a los dos biespecíficos. Ok. Otra pregunta de la doctora Jimena Dos Santos dice, si el paciente hace un CRS de grado 2 en la primera dosis y aún no está 100% resuelto para la segunda dosis y la dilatamos, ¿debemos retomar el RAP-up desde la dosis de 0,16 en EPCO? Excelente pregunta. La recomendación es poner la siguiente dosis cuando se haya recuperado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En los ensayos clínicos es si hay un retraso de más de 4 semanas, debemos de comenzar otra vez la rampa desde el inicio. Pero si ese retraso es de menos, podemos volver, o sea, podemos administrarle la dosis que le corresponde. Ok. Otra pregunta del doctor Joaquín Díaz dice, doctor Córdoba, ¿le ha tocado eventos de tumor flare sintomático? Muy buena pregunta. Esto es algo que está descrito. No es muy frecuente el tumor flare. En mi experiencia es más frecuente con los inmunomoduladores, como por ejemplo ya hemos hablado, han hablado anteriormente otros ponentes de la alena o de la golcadomida. Es decir, cuando estamos utilizando terapias que estimulan el linfocito T, que se va a meter, se va a infiltrar dentro del tumor, nos podemos encontrar fenómenos de flare. Con los biespecíficos es algo que es muy infrecuente y con la premedicación que siempre llevan dexametasona, prácticamente no los vemos en práctica habitual. Yo diría que es algo tremendamente anecdótico y yo en mi experiencia no he visto ninguno. Ok. ¿Hay en vida real una guía para escoger el biespecífico de acuerdo a las características de paciente y genética del linfoma? Y si se puede usar de forma consecutiva si hay efecto adverso severo, pregunta el doctor Mario Gómez. Pues no hay ninguna guía de recomendación de usar uno u otro. Les he puesto este score de riesgo de CRS. Luego, si tenemos un paciente con un riesgo muy elevado de CRS y esto es una opinión personal, el paciente vive a 2 horas del hospital, creo que exponer al paciente a tener un CRS grave con Glofi, que vamos a tener un CRS en torno al 60-65%, si va a estar a 2 horas del hospital, es posible que no llegue cuando tenga que llegar el paciente para volver a ponerle dexametasona o recibir el tocilizumab. Entonces, yo creo que el tema social, el tema que rodea al paciente, yo creo que también va a ser muy importante en cuanto a la hora de decidir cuál. Pero a día de hoy todavía no sabemos, vamos a poder estratificar en función de las características del paciente. La doctora María Alejandra dice, sabemos son muy parecidos, pero si fueses autoridad y tuvieras que escoger estrictamente un biespecífico en tu experiencia, ¿cuál sería? Como he dicho anteriormente, yo creo que como médico queremos tener todo y cuantos más tengamos, mejor. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque en mi experiencia, glofitamab es cierto que da mucha más reacción, tipo CRS. Luego, creo que el paciente tiene que estar mucho más cerca al hospital. Yo trabajo en un hospital en la ciudad de Madrid y todos mis pacientes viven muy cerca del hospital. Luego, yo no tendría esa preocupación o esa cuestión a la hora de tomar una decisión, pero si trabajan en un hospital y sus pacientes viven lejos, creo que es algo que hay que tener en cuenta. Otro tema a tener en cuenta es que epcoritamab necesita, como he contado, mucha dexametasona. Es el día del tratamiento más 3 días más durante al menos 4 semanas. Luego hay pacientes diabéticos o con mala tolerancia a la dexametasona, no van a ser buenos candidatos a EPCO. Y epcoritamab, las 12 primeras semanas es administración semanal. Hay pacientes que no tienen recursos para venir todas las semanas al hospital a ponerse un fármaco, aunque sea subcutáneo y esté en muy poquito tiempo o porque no puedan venir al hospital, no los puedan traer su familia. Luego yo creo que todo esto social que rodea al paciente va a ser importante a la hora de tomar decisiones. Y luego otra pregunta que también creo que ha contado el doctor Villela por ahí es el tema de que glofitamab es un tratamiento finito 1 año, epcoritamab es hasta progresión. Mi Ujú. pregunta es, ¿tenemos que dar epcoritamab hasta progresión? Probablemente la respuesta sea no.
Entonces creo que nos va a permitir jugar más cuando estamos con epcoritamab si vamos a querer prolongar un poco más la terapia. Y me explico, si yo tengo, la mayoría de los pacientes alcanzan una respuesta metabólica completa súper precoz. A los 2 meses muchos de esos pacientes ya están en respuesta metabólica completa. Pero sabemos que con epcoritamab hay pacientes que mejoran su respuesta parcial a una respuesta completa al sexto, al noveno y al 12 mes. Luego, si el paciente obtiene una respuesta metabólica completa por PET al mes 12, creo que parar el tratamiento a 12 meses se nos queda insuficiente y a mí al menos me gustaría consolidar esa respuesta con más ciclos de biespecífico. Por lo tanto, si tenemos la percepción de que vamos a obtener una respuesta metabólica completa de una forma tardía, o un paciente en RP que vaya a transformarse en una RC al mes 6, 9, 12, creo que epcoritamab va a ofrecer esta ventaja de poder administrarlo durante más tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Si 18, 24, pero al final va a quedar en un criterio nuestro. Nosotros como médicos vamos a guiar esa terapia. Con glofitamab, al menos en España, después del año, aunque queramos y el paciente esté en respuesta parcial, no vamos a poder seguir administrándolo. Luego es algo que tendremos que tratar de ver al inicio, cosa que todavía no sabemos, qué paciente va a alcanzar una respuesta metabólica completa de forma precoz y que en un año sea suficiente realizar el tratamiento. Eso todavía tendremos que aprenderlo. Hay una pregunta de la doctora Mayra Prada, dice, felicidades, doctor. ¿Alguna recomendación de reposición de inmunoglobulina respecto a los pacientes que desarrollan hipogamaglobulinemia? ¿En qué momento le parece mejor reponerla? Esa es una excelente pregunta, sobre todo porque vamos a tener problemas con ello. Las gamma-globulinas polivalentes, como bien saben, vienen de donantes de sangre, de donantes voluntarios, y temporalmente tenemos desabastecimiento de estos fármacos, luego de las gamma-globulinas. Luego tenemos que identificar muy bien al paciente que se va a beneficiar de ello. Nosotros monitorizamos las gamma-globulinas todos los meses antes de comenzar el siguiente ciclo de tratamiento. Y debido a que hay problemas de abastecimiento, somos un poquito restrictivos a la hora de su administración y lo administramos solo cuando los niveles de IgG son realmente bajos y están por debajo de 350 miligramos de cilitro. Aunque estén por debajo de lo normal en 500 o en 450, no hacemos reposición, pero debido a este problema de abastecimiento, y lo hacemos por debajo de 350 de IgG. El doctor Sandoval dice, me parece que las infecciones se van a convertir en los efectos secundarios más importantes en esta población, especialmente en los tratamientos continuos. ¿Qué deberíamos hacer en los pacientes con TB latente o en pacientes con historia de hepatitis B? Esa es una excelente pregunta. Ahora contesto a la hepatitis y a la tuberculosis, pero no debemos de olvidar un problema que no ha desaparecido y es el COVID. El COVID, la gran pandemia, ha desaparecido, ya no es tan letal en la población general, pero estamos viendo que infecciones por COVID estamos teniendo todavía olas, mucho más leves, por supuesto. Los pacientes que reciben biespecíficos y se infectan por COVID no tienen COVID grave, pero sí tienen COVID persistente y pueden tardar entre 2 y 3 meses en negativizar la PCR. Por lo tanto, las recomendaciones, y de hecho las recomendaciones ECIL, las próximas que se van a actualizar ahora en este mes de septiembre, es que si tenemos una PCR positiva a COVID, no debemos de seguir el tratamiento con biespecífico y tenemos que pararlo hasta que se negativice. Y eso puede tardar 2 a 3 meses. Luego, el COVID no ha desaparecido en este tipo de pacientes. Con respecto a la tuberculosis, pacientes con un Mantux positivo, es decir, con una exposición a TB, en España hacemos profilaxis, hacemos isoniazida durante todo el tratamiento. Y con respecto a la hepatitis, podemos hacer dos estrategias. Una de ellas es paciente con infección, hepatitis, o sea, si es una hepatitis B activa, hay que tratarla y negativizar el DNA antes de empezar con el biespecífico. Pero si es una hepatitis B pasada, hay que cuantificar el DNA. Si el DNA es negativo, podemos comenzar con el biespecífico, pero tenemos que hacer profilaxis con lo que tengáis en vuestros países. En España, la gran mayoría de los pacientes con virus hepatitis B son resistentes a la amibudina y hacemos la profilaxis con tenofovir. Y esto es para pacientes con PCR negativa, con antígeno de superficie positivo, antígeno en Australia positivo. Si tenemos una hepatitis B pasada
con antígeno negativo y PCR negativa. Una estrategia que también se puede hacer es monitorizar el DNA sin hacer ningún tipo de profilaxis, porque si no hay antígeno positivo, el riesgo de reactivación de la PCR es muy bajo. Luego, nosotros lo que hacemos es, cada mes hacemos una monitorización del DNA viral y en el momento en que es positivo, tratamos y si no, no hacemos nada. Solo hacemos profilaxis con tenofovir si el antígeno de superficie es positivo.